Muy buenas noches, les doy la bienvenida aquí en Dos con Todo, este martes 17 de diciembre. ¿Cómo estás, Dul? Bien, Mon, bien, todo bien. ¿Tú? Muy bien, también. Lista para traerles la información que preparamos este día. Bueno, les vamos a dar más detalles sobre lo que comenta la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, desde muy temprano, en donde habló sobre la reunión que tuvieron ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, también, bueno, ella como dirigente del partido, la secretaria de Gobernación, con Adán Augusto López, senador, y Ricardo Monreal, diputado de Morena, después de estas acusaciones que se realizaron desde el Senado por irregularidades en el tiempo que Ricardo Monreal estuvo al frente del Senado. Les tenemos un poquito. Es que tú traes los detalles porque estuviste ahí presente. Exacto. Les vamos a contar qué es lo que plantearon, porque también dieron, por ejemplo, Edul, un poco de lo que han avanzado, lo que avanzó Morena en esta última gira que hicieron alrededor del país. Bueno, de eso vamos a hablar. Y también hay información sobre el Estado de México, Dul, porque allá ya la Fiscalía confirmó la detención de 2 funcionarios de Amanalco, pero a la par un alcalde del PRD, pues huyó durante su toma de protesta. Se le estaba buscando, lo iban a detener como parte de este operativo, esta operación Enjambre de las que le hemos hablado en las últimas semanas. Así es, por presuntas relaciones con la delincuencia organizada. Y Mon, también en este martes 17 de diciembre en el Con Todo, como les habíamos adelantado un poquito el día de ayer, vamos a presentar voces que desmienten esta campaña de fakes, de desinformación en torno a la reforma a la ley de Infonavit. De adelanto, de spoiler, pues no, el gobierno no quiere robarse los 2 billones de pesos de ahorros de los trabajadores. Entonces, pues va a estar muy bueno. Quédese, arrancamos. Muy buenas noches, gracias por continuar aquí con nosotras. Los voy saludando en el chat a María Romero, a Gerardo Meléndez, a Jaguar, a Manuel. Te iba a decir a Dulce, porque estás aquí comentando en el chat. Bien, bueno, échame también saludos. Hola Dulce por estar aquí también en el chat contestando a quienes nos ven. Pues vamos a iniciar, Dul, con la información. Ya les adelantaba, hoy Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, confirmó que acudió el lunes al encuentro entre el senador Adán Augusto López Hernández y el diputado Ricardo Monreal, líderes parlamentarios del partido. En este encuentro también estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum. Algo que queremos destacar es que la dirigente nacional de Morena destaca que el comentario de la presidenta, el llamado que les hace a estos legisladores es a mantener la cabeza fría. Les pide esto, dijo, para mantener la unidad y que la división no venga desde dentro del partido. Vamos a escuchar qué es lo que comentó hoy Luisa María Alcalde sobre esta reunión realizada el lunes 16 de diciembre. Pues finalmente un aprendizaje de seguir insistiendo, como aquí bien señalas tú, no es un asunto que planteamos ayer. Estamos planteándolo desde que iniciamos en esta dirigencia, que es muy necesario hoy más que nunca mantener la unidad. Que la división no puede venir de manera interna de nuestras propias filas, que nosotros como dirigentes tenemos que tener la responsabilidad de asumir que debemos actuar en consecuencia cuidando la unidad.
Entonces, obviamente, nosotros no estamos de acuerdo en que las divisiones y las diferencias se procesen de la manera en la cual se procesaron. Y por eso es que se hizo un llamado a que haya diálogo, a que puede haber diferencias, sin lugar a dudas, es normal, no pasa absolutamente nada. Puede haber inconformidades respecto al presupuesto o a cualquier otra circunstancia, pero que tenemos nosotros procesos para dirimir esas diferencias y que hay que agotar todas las instancias de diálogo. Les decía la presidenta, que cabeza fría, no calentar los ánimos, no encenderse y también precisamente porque se trata de políticos con mucha experiencia, que tienen muchos años en nuestro movimiento y que hay que decirlo, vienen de un proceso ambos, de un liderazgo muy importante que nos ayudó a cambiar cuántas leyes y reformas constitucionales en 3 meses. El último mes del presidente López Obrador y los 2 meses de la presidenta Claudia Sheinbaum han sido sumamente intensos en las tareas legislativas. Ha sido una hazaña lo que hemos logrado y en buena medida ha sido gracias al liderazgo de ambos. Entonces tienen un liderazgo en nuestro movimiento y como coordinadores de ambas bancadas, y en ese sentido pues no es Adán Augusto, no es Ricardo Monreal, son dirigentes, coordinadores de nuestras bancadas, y por eso estamos convencidos que después de este desencuentro pues estarán a la altura de establecer los mecanismos cuando haya diferencias de resolverlos. Y yo creo que sí, tenemos toda la confianza en que van a mantener la unidad hacia adelante, y que también eso nos va a ayudar pues a que sea un ejemplo a nivel estatal de lo que nosotros hemos venido planteando. Es muy importante la unidad y que en cualquier momento puede surgir una diferencia que aprovechan la oposición, se lame los bigotes para que haya conflicto, y que nosotros pues no tenemos por qué estarles haciendo el juego. No, insisto, no solamente es un asunto de dañar a Morena, sino de proteger el proyecto de país que representamos, que es fundamental no solamente al interior de nuestro país, sino lo diría tal cual como un ejemplo en el mundo de un proyecto y una política económica. Y todos tenemos que asumir esa responsabilidad, pero en realidad creo que se va a mantener la unidad. Fue muy buena la conversación que se tuvo ayer y vamos a cerrar filas, poniendo por delante lo importante que fueron las reformas que se lograron en los últimos meses. Bueno, Dul, ya escucharon, hace énfasis en que se trata de políticos con mucha experiencia y por eso también menciona que esperan que este desencuentro pues sirva como aprendizaje para casos en otros estados. Es decir, de cómo se puede establecer mecanismos para conciliar las diferencias. Pero lo que también llama la atención es que esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum ya había confirmado que acudió a la reunión. Lo que hoy hace Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, es dar más detalles, particularmente decir qué es lo que planteó la presidenta Claudia Sheinbaum. Este llamado a tener cabeza fría y, bueno, al cuidar la unidad. Y hay que recordar que desde el 13 de diciembre, cuando les informamos que el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, el morenista Adán Augusto López, se pronunció en contra del recorte por 123 millones de pesos que la Cámara de Diputados hizo al presupuesto del Senado para el 2025, y también ese día cuando reveló que detectaron 2 contratos fraudulentos, pues
los describió en ese momento como negocitos añejos. Dijo que fueron por más de 150 millones de pesos y fueron contratos que ya rescindieron y que con eso pues les permitiría compensar la reducción presupuestal. Ya les decíamos, estos contratos, de acuerdo con la denuncia que hace pública Adán Augusto López, el senador, estos contratos se habrían firmado durante la administración a cargo de Ricardo Monreal en el Senado entre el 2018 y el 2024. En ese día, el 13 de diciembre, el senador Adán Augusto dijo que próximamente revelaría 3 o 4 contratos más donde también se simulaban prestaciones de servicios al Senado. Uno de los contratos que expuso tienen que ver, nada más para que lo recuerden, con más de 60 millones de pesos al año para la prestación de la administración de archivos del Senado. Bueno, en esa ocasión, el senador también dijo que ya había pedido al director general de Asuntos Jurídicos del Senado, Luis Genaro Vázquez, que presentara las denuncias correspondientes. Y el mismo día, ya por la noche, el senador expuso en entrevista para El Universal que las denuncias ya estaban presentadas ante la Fiscalía, ante la Secretaría de la Función Pública y ahora y también ante la Auditoría Superior de la Federación. Nada más para que lo recuerden, el diputado Ricardo Monreal en ese momento negó las irregularidades y aseguró que durante su gestión se hicieron las denuncias, las auditorías correspondientes. También en ese momento el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, difundió una carta en la que que fue suscrita por las y los diputados de Morena llamando a la unidad. Y te platicaba, Dul, que la publica el 13 de diciembre, pero la borró, ya no está en su cuenta de X. Bueno, hoy cuestionada sobre este tema, la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, aseguró que no convencieron al senador Adán Augusto López de desistir en sus denuncias, porque dijo que desde el partido tienen la responsabilidad de denunciar y si conocen alguna irregularidad, pues hacerla pública, darles información a las autoridades para no convertirse en cómplices. Es lo que menciona esta mañana Luisa María Alcalde. Vamos a escucharla. Por supuesto que lo que siempre hemos dicho es que no puede haber impunidad en ningún caso y que siempre, en el caso de que se detecte en cualquier circunstancia una irregularidad, se tiene que proceder a que haya una investigación y a que sean las autoridades competentes las que determinen, en caso de que haya una irregularidad, los responsables, sin ninguna impunidad. Se trate de quien se trate. Y eso lo hemos dicho siempre, es una regla fundamental de Morena y de nuestro movimiento. Nunca hemos participado ni participaremos jamás en abonar a que haya impunidad o a que no se investigue algún tipo de irregularidad. Si se detectan irregularidades, se tienen que presentar las denuncias, es obligatorio. Y se tienen que abrir las carpetas de investigación y se tiene, en su caso, que por parte de la autoridad que determinar las responsabilidades en caso de que hubiese. Eso nada tiene que ver con lo otro. Lo otro es que si hay diferencias haya un llamado a la unidad, que es lo que hemos venido planteando. Entonces, en ese sentido, pues por supuesto que si se detectan irregularidades en cualquiera, no solamente del Congreso, sino en cualquier espacio público, tratándose de recursos públicos, se tiene que proceder a presentar las denuncias. Pero más bien me refiero a si los convencieron de desistirse de presentar las respectivas denuncias. ¿No? ¿Las van a presentar de todos modos? No, o sea, no convencimos nosotros a nadie de desistirse de nada. Si hay irregularidades detectadas, tienen que presentarse las denuncias, ellos o cualquier funcionario público. No hacerlo es un delito. Si tú detectas una irregularidad y no presentas la denuncia, te vuelves cómplice de ese posible desvío de recursos.
Entonces nosotros jamás vamos a actuar de esa manera, nunca lo hemos hecho ni lo haremos. Entonces, si se detectan irregularidades, pues por supuesto que tiene que proceder. Bueno, Dul, hoy también la presidenta Claudia Sheinbaum, desde la conferencia matutina, planteó que se habló sobre la unidad, sobre la importancia de mantenerla, y también expuso que es un tema que sus adversarios están queriendo hacer más grande. Bueno, también se refirió a esta fotografía de la que les informamos ayer, la fotografía que comparten tanto Ricardo Monreal como la secretaria de Gobernación, en donde se ve a ella y a los dos legisladores. Bueno, hoy también la dirigente de Morena fue cuestionada sobre la designación del ex senador panista Jorge Luis Lavalle como secretario de Desarrollo Económico en el gobierno de Campeche, que encabeza la morenista Laida Sansores. Bueno, el alcalde Luján dijo que, muy similar a lo que ya había comentado la presidenta Claudia Sheinbaum Dul, dijo que ellos no habrían tomado esa decisión, pero que si hay militantes que no están de acuerdo con esta decisión, lo que pueden hacer es acercarse a la Comisión de Honestidad y Justicia y, bueno, ahí tendrían que denunciar. Esta comisión, nada más para que lo tengan ahí claro, va a empezar en funciones el próximo año, aunque recordó que también es una comisión que puede actuar de oficio. Vamos a escuchar qué es lo que opina sobre el nombramiento del expanista Jorge Luis Lavalle en el gobierno de Campeche. Entendemos que pueda haber inconformidad de parte de algún compañero o compañera de Morena, como lo ha habido. Ya la propia presidenta y nosotros compartimos que no es una decisión que nos compete, pero que si de haber estado en esos zapatos, pues no hubiéramos tomado esa decisión. Pero que nosotros tenemos también mecanismos para poder presentar ese tipo de inconformidades, de considerar que fueran contrarios a nuestros estatutos o a nuestros principios básicos. Eso es válido y hay procedimientos para que se pueda establecer con objetividad elementos que nos puedan llevar en su momento a determinar si hubo o no un incumplimiento a nuestros principios básicos, pero no a priori, no simplemente por opinión personal, sino a través de estos procedimientos que nosotros mismos definimos que son los procedimientos para abrir, en todo caso, un espacio de investigación. Entonces, en ese sentido, ya lo decíamos ahora que nos preguntaba Erika, lo mismo, ¿qué sucede si se considera que alguien hace una actuación o tiene una actuación contraria a nuestro decálogo? Bueno, pues ese es el procedimiento. Entonces, no significa, como algunos lo han dicho, de hacerse de la vista gorda y que no pase absolutamente nada. No, tenemos toda la intención de que se trate de una comisión activa, esté constantemente, no solamente a partir de denuncias, sino incluso de oficio, abriendo este tipo de procedimientos de vigilancia. Y no es una cacería de brujas para nada, pero sí es mecanismos que nos ayuden a nosotros a que se proteja la actuación de nuestras autoridades frente a los principios y estatutos de Morena. Entonces, no hubiésemos tomado esa determinación, es una determinación que ella ha insistido en que fue una decisión correcta, y en ese sentido, pues, si hubiese una diferencia de cualquier compañero militante, está en todo su derecho de poder cuestionar. Bueno, esta Comisión de Honestidad y Justicia de Morena será la encargada de vigilar que se cumpla el decálogo obligatorio que desde que Luisa María Alcalde asumió la dirigencia de Morena, planteó que tendrían que firmar todas las autoridades de este partido.
Hoy Carolina Rangel, secretaria general de Morena, detalló que el decálogo ya se entregó a más de 5,000 autoridades morenistas, aproximadamente a 400 síndicos y síndicas, legisladores y más de 20 gobernadores y gobernadoras. Dijo que se está haciendo un control, por ejemplo, mediante fotografías de quienes sí han firmado este decálogo. Un decálogo en donde se comprometen las autoridades a cumplir puntos como pues evitar la corrupción, respetar el medio ambiente, no utilizar o no llamar a la policía a reprimir al pueblo. Por ejemplo, algunos de los puntos que incluye este decálogo. También lo que hoy se recordó son los objetivos que planteó la dirigencia de Morena desde que se renovó. Por ejemplo, el de afiliar a 10 millones de nuevos militantes y darles una credencial. También, por ejemplo, se está impulsando la formación de comités seccionales con convocatorias públicas en las que se llama a personas afiliadas y no afiliadas, pero que sean simpatizantes de esa sección, y ahí con la intención de construir comités del partido. Esto es relevante, Dul, porque este martes se confirma que Morena irá en coalición con el Partido del Trabajo y el Partido Verde en la elección del 2025 en Durango y Veracruz para presidencias municipales. En un evento, esto se confirma en un evento al que acudió Alberto Anaya, dirigente del Partido del Trabajo, y Karen Castrejón, presidenta del Partido Verde Ecologista. El próximo año se van a renovar más de 250 presidencias municipales. Por eso es importante esto que anuncian, y también pues se dan detalles de cómo se van a designar a estas presidencias municipales. Luisa María Alcalde adelantó que se seleccionará algunas de esas candidaturas mediante tómbolas. Ahí lo que se está planteando es ingresar los nombres de las y los afiliados por municipio, y si son electos, si son electas, se les va a preguntar si quieren continuar con el cargo. Si no, pues se le preguntará a la segunda persona que fue electa en esta tómbola, y esto, dijo, pues busca que se le dé espacio a quienes difícilmente pueden ganar una encuesta. Pues esto es un adelanto de cómo actuará el partido en las elecciones que se esperan para el próximo año en Durango y Veracruz, donde, les repito, se renovarán más de 250 presidencias municipales. Pues gracias, Mon, por habernos hecho este resumen de este desayuno que tuvo la dirigencia de Morena con la prensa. Algunos detalles de cronicar o de ambiente que puedas compartirnos. Pues yo destacaría que las dudas se centraron en qué va a hacer el partido, pues para evitar, por ejemplo, la incorporación de estos perfiles como el ex senador panista al gobierno de Campeche. También la insistencia de, pero ¿de qué se habló en esta reunión? ¿Qué es lo que les dijeron? ¿Va a haber impunidad? Creo que la preocupación general o las dudas principales pues se centraron en eso. Pues gracias, Mon. Y también quería pedirles en operación si pueden poner la fotografía del tuit de Manuel Velasco. Decías que después de esta reunión con la prensa también tuvieron una reunión, pero ya allá en Durango, una de las entidades donde va a haber elecciones. Ahí sí podemos ver a Andy y también, por supuesto, a la dirigente nacional Luisa Alcalde, y también a Carolina Rangel, la secretaria general. Decías, ya es oficial que van a ir en alianza con el PT y el Verde para los comicios de Veracruz y de Durango. Sí, Dul. Y también les adelantábamos, cambiando de información, lo que pasó en el Estado de México, esta cuestión del alcalde del PRD. Tú tienes ahí la información. Sí, pues rapidísimo, dos operativos en medio de este operativo de enjambre para detener a varios funcionarios públicos presuntamente relacionados con la delincuencia organizada allá en el Estado de México. La más reciente
la Fiscalía General del Estado de México informa sobre la detención de la regidora Eulalia N. y también de su esposo Rey Francisco, esto en Amanalco, Estado de México. ¿Por qué detienen a estos funcionarios públicos? Por su probable intervención en el secuestro con fines de extorsión de la alcaldesa Amabel López. Esta alcaldesa habría sido presionada para renunciar al cargo después de que la entonces alcaldesa María Elena N. fue detenida durante el operativo Enjambre que se desarrolla desde noviembre. Luego, antes, esta tarde, también como parte del llamado Operativo Enjambre, autoridades mexiquenses trataron de arrestar a Luis Hernández de Paz, quien había rendido protesta hoy mismo como alcalde del municipio de Santo Tomás de los Plátanos. Tenía minutos de haber rendido protesta como alcalde y van para detenerlo ya con una orden de aprehensión en su contra, pero entre empujones de la gente se logra hacer una trifulca y logra huir este alcalde señalado de, pues también de presunto vínculo con el crimen organizado, motivo por el que también se busca a su esposa María del Rosario Matías Esquivel, alcaldesa en turno de Santo Tomás de los Plátanos. Entonces, dentro de este operativo, 2 detenidos y 1 todavía prófugo en medio de todos estos señalamientos e investigaciones de la Fiscalía, Mon. Dul, y les voy aquí a adelantar que ya casi nos vamos a enlazar a lo que comente la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, en este martes del Jaguar, que aquí nos comentaban algunos en el chat. Bueno, están escuchándonos y a la par escuchando lo que comente la gobernadora. Bueno, pues mejor quédense aquí porque les vamos a transmitir lo que explique sobre esta designación de Lavalle en su gobierno. Y pues nada más recordarles que las críticas por este nombramiento es que el ex senador fue señalado por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, como uno de los políticos relacionados con esta trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. Lo señalaba por recibir sobornos, también fue detenido, fue vinculado a proceso y es verdad, no recibió una sentencia, pero pues los señalamientos van por eso, Dul, esas dudas de si realmente pues coincide con lo que Morena ha planteado, ¿no? Estos principios de no corrupción. Pues Mon, en estos momentos nos enlazamos a el programa de martes de El Jaguar de la gobernadora Laida Sansores. Ya está hablando y justificando el tema de por qué ratificó a Lavalle. Pues yo era la que apoyaba a mis hijos. Esto nos costó 19 juicios, el último se resolvió hace como 1 año y pico, fue todo un peregrinar en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Entonces, se pagan facturas, pero no me importa, yo estoy dispuesta a pagar las que sea necesario, pero voy a defender lo que creo y a quienes creo yo que es justo y sobre todo si me toca en mis manos, si se trata de un compañero que además es mi amigo, que me tocó compartir con él en el Senado, y que ahora pues no veíamos razones por las cuales se le señalara de esa manera. Tenemos también 297 liberados por violación constitucional a su procedimiento, porque no tienen para reparar el daño, porque ya cumplieron todos los requisitos para quedar libres y que finalmente pues ahí se van quedando. Entonces, entré, fueron las primeras acciones que hicimos y a la fecha ya llevamos, se dice fácil, pero se necesita un equipo de abogados, la buena voluntad del tribunal que tiene que revisar nuevamente todo el caso y ya llevamos 297 liberados, ¿no? Así que, y el caso de una indígena que nos emocionó mucho porque fue condenado a 20 años porque no tuvo intérprete, entonces él decía, porque ya otro policía que estaba ahí también injustamente lo enseñó a leer, entonces ya se podía explicar y hablar español, entonces decía, pues a mí me dijeron fírmele ahí, pues firmó, pues el que sabía, y pues ya firmó 20 años viene usted aquí de cárcel, ¿no? Entonces, bueno, se logró liberar, y casos que nos dan una gran satisfacción. Y bueno, pues se da el caso que nuestro secretario de Economía, Fernando Gamboa, lamentablemente está enfermo, muy enfermo, y entonces se tenía que tomar una decisión porque teníamos paralizada la Secretaría, y entonces se da este momento, esta coincidencia, y en un acto de reivindicación para mí, porque él no está, no puedes decir, y aquí que yo creo que Juan Pedro nos puede explicar
porque nosotros no podemos condenarlo y decir que él es culpable, ¿no? Yo creo que aquí que Juan Pedro, mejor que les diga, lo dice de manera muy puntual. Claro que sí, gobernadora. Buenas noches, gusto saludarlos, buenas noches a todos. La verdad es que justo como usted nos explica, esa decisión que toma, sin duda contempla varios matices, y uno de ellos es el matiz jurídico, que con mucho gusto es necesario transmitirle a la población y en particular a los campechanos. Las investigaciones por las cuales Jorge ha sido señalado y ha sido imputado también de distintos hechos, ya se han concluido. Y ya se han concluido porque, bueno, hablamos de dos procedimientos en particular. Un procedimiento de responsabilidad administrativa y un procedimiento de índole penal. El procedimiento de responsabilidad administrativa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al habérsele señalado una infracción que se considera grave conforme a la Ley General de Responsabilidad Administrativa, pues bueno, es el órgano competente para emitir la resolución. Y en su determinación fue contundente. Fue contundente en determinar que no había elementos, que Jorge Lavalle no cometió el hecho que se le imputó administrativamente y que no hubo este ocultamiento ilícito de su patrimonio para disimular o para engañar. Hay un fallo a su favor del Tribunal Administrativo, el Tribunal de Justicia Administrativa. Así es. Justo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, gobernadora. Entonces, bueno, esa investigación ya se concluyó con una determinación contundente donde no hay culpabilidad de esos hechos. Segundo procedimiento, bueno, el procedimiento de responsabilidad penal. El procedimiento de responsabilidad penal, de igual manera, la investigación ya concluyó. ¿Por qué hago esta aseveración? Bueno, porque la investigación ya transcurrió el plazo que tenía el Ministerio Público para integrar su teoría del caso y para formular una acusación en etapa intermedia. Justo en esa etapa intermedia, a través de la acusación, es donde el Ministerio Público allega de las pruebas, ofrece las pruebas. Tiene un plazo el Ministerio Público también. Lozoya, que fue quien lo acusó, tratando de obtener un criterio de oportunidad. Un criterio de oportunidad, que luego dice que como no lo obtuvo, entonces todo lo que dijo no es cierto. Además, porque entonces no es válido porque no obtuvo el criterio de oportunidad. Entonces ya se desdice también y él es el que lo acusa. Pero tenía un tiempo, tanto Lozoya, porque no es que digas señales a alguien, tienes que comprobarle que efectivamente él lo hizo. Pero te imaginas, me estaba diciendo la fecha, sí. El criterio de las investigaciones. Exacto. Para el momento. ¿La investigación complementaria? Sí, la investigación complementaria, el tiempo que tienes para aportar las pruebas, sí. Se terminó en octubre del 21. Hace 3 años que ya la Procuraduría ya no podría aportar pruebas. Exacto, gobernadora. Justo la investigación complementaria tiene un plazo legal de máximo 6 meses, que sin duda se puede ampliar cuando esté debidamente justificado por el Ministerio Público, pero justo ello, cuando se agota esa investigación complementaria, es decir, el plazo que te concedió el juez, tú ya tienes que pasar a formular una acusación formal, es no decir, se ha formulado. Donde estás señalando a alguien y donde estás ofreciendo pruebas. Circunstancia que hoy en día no tiene el Ministerio Público y circunstancia que hoy día sin duda, pues legalmente ya se concluyó ese plazo para determinar la investigación complementaria y proceder a la acusación. ¿Qué procede técnicamente conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales? El sobreseimiento de esa causa penal. Es decir, de los 2 procedimientos legales por los cuales se ha investigado a Jorge, tanto de responsabilidad administrativa como de responsabilidad penal, concluimos con esto, pues no existe una inhabilitación o una condena por esos hechos. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues que Jorge cumple perfectamente con los requisitos constitucionales y legales para ser un secretario de Estado en el gobierno de Estado de Campeche, y sé que puede establecerse un debate en torno al 38, fracción 2 de la Constitución, en cuanto a esa suspensión de derechos políticos, porque justo la Constitución y la ley orgánica son 2 requisitos fundamentales para ser secretario de Estado en Campeche y en particular secretario de Desarrollo Económico. Ser mexicano y estar en pleno uso y ejercicio de tus derechos civiles y políticos. Esa suspensión de esos derechos que prevé la Constitución en el 38, fracción 2, la verdad es que ya la Suprema Corte, el máximo tribunal del país, ya lo determinó, ya concluyó ese tema en una contradicción de tesis y obviamente que fue materia de una jurisprudencia, donde estableció que la redacción de la Constitución es aquella redacción que hacía alusión al sistema procesal penal anterior, donde el auto de formal prisión traía implícitamente la privación de la libertad. Pero en este supuesto y en el procedimiento actual, pues en realidad la limitante o la suspensión de tu derecho es cuando estés privado de la libertad, circunstancia que no acontece en el caso concreto, por lo cual está en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
Conclusión, gobernadora, cumple con los requisitos constitucionales y legales para ser secretario de Estado en Campeche. Dentro de todo el cúmulo de información y comentarios que usted nos está compartiendo, el matiz jurídico está claro. Las 2 investigaciones legales que tuvo Jorge por los procedimientos que se le imputan han concluido. En una con una sentencia completamente absolutoria, y en otra simplemente ya transcurrió el plazo, para que con las pruebas se haga y se formule formalmente la acusación. Este criterio de la Corte también que yo establecía, pues tiene una motivación muy clara, que es la presunción de inocencia. Eso, también que se les olvidó. Todos estos periodistas que parece ser que no tienen idea de lo que es la presunción de inocencia, pero que es un principio que a los que todos debemos ajustarnos. ¿Por qué señalarlo si no ha sido sentenciado? Si no se ha presentado una sola prueba. Y yo quisiera que Álvaro Delgado, quien desata este linchamiento político, nos presentara cuando menos una prueba. No la hay. Hablan de él, repite y presenta 6 o 7 veces un videíto que donde no muestra dónde está Jorge Lavalle. Es un video que si tiene aquí este rigor periodístico, que nos muestre en qué momento, dónde está Jorge Lavalle en ese video. Porque eso ha confundido a la gente. No lo pasan así, no, porque ahí está, porque su voz que se oye por ahí, ¿no? No, en base a especulaciones no se puede hacer justicia. Y creo que esto ha sido muy grave por las consecuencias que se tiene para un ser humano y para lo que es la dignidad de un hombre como Jorge Lavalle, ¿no? Sin duda hubo varias acciones intermedias que a lo mejor ya para tampoco contaminar a la gente con demás información, pero insisto, el congelamiento de cuentas. Bien, como acaban de escuchar, la gobernadora Laida Sansores, al explicar incluso con su consejero jurídico por qué decide mantener a Lavalle en el cargo, a pesar de las inconformidades que de hecho se están leyendo esta noche en el chat de su programa, Martes de Jaguar, pues señala a nuestro compañero y jefe de investigación y conductor de los periodistas, Álvaro Delgado, de ser uno de los primeros periodistas que comenzó estos señalamientos y pues esa es el tan esperado Martes de Jaguar. Nuestro compañero Álvaro Delgado había tuiteado la semana pasada por qué no había habido un Martes de Jaguar. Bueno, al inicio de esta emisión, la gobernadora aclara que es porque justo ese día, el martes hace 8 días, estaba en el Consejo de Seguridad junto con los demás gobernadores, que fue presidido por la presidenta Claudia Sheinbaum allá en Acapulco. Pero entonces es las declaraciones de la gobernadora. Sí, Dul, así defiende el nombramiento de Lavalle en su gobierno de Campeche, y pues interesante, ¿verdad? Porque habla de la presunción de inocencia. Claro, es un derecho. Establece que sí, las personas acusadas de un delito son consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario, eso es cierto, pero creo que también es importante, Dul, destacar, porque ella refiere que esa acusación contra Lavalle la hace Emilio Lozoya, que estaba en búsqueda de un criterio de oportunidad. Pero bueno, y también, Dul, decir que pues fue una serie de faltas de la Fiscalía General de la República, porque no logra concretar la sentencia ni contra el Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y tampoco contra Lavalle, el ex senador panista. Pero, Dul, yo también lo que destacaríamos es toda la serie de comentarios que le están dejando en el chat a la gobernadora. Una gobernadora que justo en el Martes del Jaguar se dio a conocer por exponer acusaciones de corrupción contra Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, y bueno, ahora usa también esta conferencia, este programa, los Martes del Jaguar, para defender a Lavalle. Simón, ahorita que habíamos regresado de la transmisión del Martes del Jaguar, la gobernadora Laida Sansores también emite un fragmento del programa de los periodistas donde se aborda este tema. Es decir, está hablando más del mensajero que en sí justificando o tratando de decir por qué decidió ratificar a Lavalle. El consejero jurídico dice que es inocente,
pero, insisto, prefiere señalar al mensajero que al hecho como tal. Sí, y sobre todo, Dul, además de esta observación que haces, pues sin referirse a la ciudadanía, ¿no? No nada más a los militantes, sino a quienes pues votaron a favor de este partido y que son quienes lo están cuestionando. No nada más aquí desde Sin embargo, sino estas personas están comentándolo ahorita en su transmisión, pero lo hemos visto desde que anuncia este nombramiento. Pues gracias por sus comentarios al respecto. Alberto Mondragón, Laida ya está como Rosario Robles, defiende con todo que provocó un gran debacle en el antiguo PRD. Pues toda la bola de paleros de Laida, comenta Master of Puppets. No importa, Laida Sansores, que tu consejero diga que sea inocente, es corrupto, no es de la cuarta y no llena requisitos para ser un funcionario del movimiento. Es el comentario de Juan Ontiveros. Y mira, María del Carmen nos recuerda, bueno, ya lo dijo también la presidenta Claudia Sheinbaum, hoy también lo dice la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, ellas no convocarían a Lavalle a sus gobiernos. Así es, y también comentaban por acá que de tantos profesionales, ¿por qué decidió elegir a Lavalle, su excompañero en el Senado? Son 21:19, vámonos rápidamente a la sección del Con Todo, porque pues justamente el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum hablaba de pues una campaña en contra de la reforma a la ley de Infonavit y desmintió que el gobierno quiera quedarse los más de 2 billones de pesos que asciende el fondo de ahorro a través del Infonavit. Entonces, una brevísima pausa y abordamos el tema. No se pierdan el versus de esta noche en Estudio B, martes 10 de la noche, porque pues sí, teníamos que hablar de este enfrentamiento entre Adán Augusto López Hernández contra Ricardo Monreal. ¿Acaso una fotografía ya terminó con toda esta serie de denuncias que dijo el senador Adán Augusto López Hernández en tribuna de la Cámara de Senadores? ¿Tú qué piensas, Alina? Bueno, bastantes son los retos que se tienen que debatir, que reflexionar y que construir dentro y fuera de la 4T, de Morena, y pues qué queda para la ciudadanía, para los periodistas. Así que pues nos metimos también en todo esto a propósito de este pleito. ¿Tú qué dices, Kelly? Adán, Monreal, o hay más políticos por ahí, pragmatismo versus las bases. Bueno, al final este es un versus en donde hablamos de todos estos retos y de los problemas no resueltos, pero también de la responsabilidad que tenemos las y los ciudadanos en la construcción de una política, ahora sí, cada vez más pública. Así que no se pueden perder este nuevo episodio de Versus por Estudio B aquí a las 10 de la noche. Y no se pierdan este miércoles también el versus Adán Augusto López Hernández contra Ricardo Monreal. Lo pueden encontrar a partir de las 4 de la tarde por Sin embargo al aire. Gracias por continuar con nosotras en esta noche de Dos con Todo, martes 17 de diciembre. ¿Qué dice la reforma a la ley de Infonavit y qué han tratado de decir con fake news pues algunas voces desde troles en Twitter y también de senadores del bloque de oposición? De eso vamos a hablar en Con Todo. Vamos al Con Todo sobre esta reforma a la ley Infonavit. La Cámara de Diputados pospuso hasta el siguiente año la discusión y votación de esta reforma a la ley de Infonavit, que ya fue aprobada en la Cámara de Senadores el viernes por la tarde-noche. Todo esto en el marco de inconformidades de líderes sindicales. De hecho, hoy se manifestaron en el Monumento a la Revolución y también de una campaña de desinformación. El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el viernes 13 de diciembre este proyecto para reformar tanto la ley del Infonavit como la Ley Federal del Trabajo en materia de vivienda con orientación social.
Senadores de oposición y también en Twitter, antes Twitter, se asegura que el gobierno busca robarse los 2.4 billones de pesos del Fondo de Vivienda del Ahorro de los Trabajadores. No obstante, el dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria plantea que la gestión de los recursos será por parte del Consejo de Administración, conformado por sindicatos, patrones y gobierno. Es decir, no solo el gobierno tendrá voz y voto, también sindicatos y patrones. Al respecto, diputados y también el extitular de Infonavit, Carlos Martínez, aseguraron que todo esto se trata de una campaña de desinformación. La reforma, si usted se pone a leer el dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria en la Cámara de Diputados, establece que el Infonavit tendrá una empresa constructora filial y también deberá establecer programas para otorgar ahora acceso a la vivienda a través de renta social. La reforma también plantea créditos flexibles, elimina altas tasas de interés y promueve la construcción de viviendas en zonas que sí tengan acceso a servicios y no estén en medio de la nada, es decir, tengan luz, agua, drenaje y demás. Respecto a los famosos recursos del Fondo Nacional de Vivienda que ascienden a más de 2 billones de pesos con B, la reforma dice que podrán destinarse a financiar proyectos relacionados con la construcción de vivienda social si y solo si son aprobados por todo el Consejo de Administración, que está conformado de manera tripartita, es decir, compuesto por representantes del gobierno, sí, lo que ha señalado esta campaña, pero también de personas trabajadoras, es decir, sindicatos y también de patrones. Por cierto, el día de hoy también Coparmex y Canacintra, estas cámaras que pues representan este lado de los patrones, los empleadores, también se han manifestado en contra de esta reforma. Además, la reforma crea un comité de transparencia que también será tripartito, integrado por un representante del sector de personas trabajadoras, del sindicato, uno del sector empresarial y 3 del gobierno federal. Estoy hablando del comité de transparencia. Sin embargo, cuando se discutió en la tarde-noche del viernes 13 de diciembre, senadores del PAN, del PRI y también del Movimiento Ciudadano iniciaron pues este señalamiento de que el gobierno federal busca despojar a los mexicanos de sus ahorros de este fondo de vivienda, dado que plantea que el gobierno dispondrá de los ahorros. Sin embargo, el Consejo de Administración también está compuesto por sindicatos y empleadores. Por ejemplo, la senadora panista Gina Gerardina Campuzano dijo: despojar al más puro estilo sucio, obscuro, perverso y corrupto, lo dijo desde el Pleno. La senadora del PRI, Mely Romero Celis, también advirtió que esta reforma abre la posibilidad para que el gobierno tome recursos de los trabajadores derechohabientes a vivienda para que los invierta en proyectos inmobiliarios fallidos, lo que pone en riesgo el dinero. Todo esto fue la hipótesis de la priista. Por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales advirtió que con esta reforma se da un cheque en blanco para que el gobierno maneje el dinero de los trabajadores y además agregó que desaparece de un plumazo la presencia de los trabajadores. También, por ejemplo, dentro de esta campaña en redes sociales, se viralizó la intervención del senador panista Ricardo Anaya, quien tiene un intercambio con el senador ahora de la 4T, antes priista, Alejandro Murat, y que ustedes recordarán es extitular del Infonavit. Sin embargo, en esta intervención, el senador Ricardo Anaya cita al artículo 40 para justificar y argumentar que supuestamente el gobierno se va a robar el dinero. Sin embargo, si tú te vas al dictamen, no hay una modificación al artículo 40, entonces ahí viene también un error por parte del senador. Dul, y también estos señalamientos de senadores del bloque opositor llamaron la atención y se han difundido en redes sociales, pues con una campaña que ha compartido, que reproducen, por ejemplo, cuentas como la abuela García, es decir, una cuenta que tú detectas no es orgánica. También personajes como Max Kaiser, exfuncionario en el gobierno de Felipe Calderón, Arturo Castagné, abogado de la familia Yunes, quien coordinó la campaña negra contra la entonces candidata Rocío Nale, y otros personajes de la política, opositores al gobierno federal. Bueno, este lunes y martes, Infonavit ha estado como tendencia en la red social X, aparece muchas veces en el puesto número 1. Y este lunes también la Asociación General de Trabajadores, compuesta por brazos priistas como la CROC, ofreció una rueda de prensa para pedir que el Congreso modifique la reforma a la ley de Infonavit al asegurar que pone en riesgo el ahorro de los trabajadores. Y el martes
este martes 17, protestaron en el Monumento a la Revolución en contra de esta reforma. Sobre el señalamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum de representantes de trabajadores en el Consejo de Administración de Infonavit, que este señalamiento de que de acuerdo con la presidenta hay quienes ganan más que ella, contestaron que eso no justifica la reforma y que si quieren, pues lo que se puede hacer es reducir estas ganancias. Vamos a escuchar parte de esta conferencia que da la Asociación General de Trabajadores el día 16 de diciembre. Los trabajadores. Termino diciendo que también en la mañanera comentó la presidenta que los salarios de algunos funcionarios son superiores a la presidenta. Pues eso no es lo más justificable para cambiar la estructura de un instituto. No lo considero yo justo ni justificado. Si hay que reducir los salarios, que reduzcan los salarios, pero no con esto voy a darle más facultades al director y voy a restarles vigilancias a los órganos autónomos de un instituto social de los trabajadores. Con esto yo concluyo. Gracias. Eso fue el lunes, su rueda de prensa, y el día de hoy, martes, como habían convocado, hicieron una manifestación en el Monumento a la Revolución, donde pues precisamente estuvo un mitin encabezado por estos líderes, algunos de ellos pues brazos charros del PRI, como la CROC. Bien, Mon, eso por parte de pues líderes sindicales. Les decía, el día de hoy también Coparmex y Canacintra se pronunciaron en contra, todos bajo el argumento de este supuesto robo. Ante estos diversos señalamientos, el exdirector de Infonavit durante el gobierno pasado, Carlos Martínez, explicó en un amplio tuit por qué es falso que este fondo de vivienda esté en riesgo, ya que, ojo, eso no lo ha dicho nadie, ese dinero ni siquiera está disponible al instante. Esto fue lo que dijo. Primero, el tripartismo no desaparece. La oposición y en sus campañas en redes sociales han dicho que el gobierno es el único que ya va a tener la toma de decisiones. Pues no, el tripartismo no desaparece. Organizaciones sindicales y algunos comentaristas han afirmado que el mecanismo de trabajo y participación de obreros, patrones y gobierno desaparece. Bien, dice Carlos Martínez, extitular de Infonavit, la reforma establece el redimensionamiento de los órganos de gobierno, la Asamblea y el Consejo de Administración, y en ambos se mantiene el equilibrio entre los sectores. Es en estos órganos donde se toman las decisiones más relevantes. Lo que sí establece la reforma es que el director general ahora será quien presida las sesiones y podrá vetar los acuerdos cuando estos no se tomen por unanimidad. Estas nuevas atribuciones no son más que alinearlo a lo que sucede en estas otras instituciones tripartitas como el IMSS, que es lo que explicaba ayer la presidenta Claudia Sheinbaum. Sobre el tema del dinero, que es lo que más están difundiendo de este supuesto robo, dice el extitular de Infonavit, no van a tomar discrecionalmente 2 billones de pesos. Esa afirmación parte de la ignorancia. El Infonavit administra activos por casi 2.5 billones de pesos, eso es verdad. Cerca de 763 mil millones se encuentran en un fondo de inversión a largo plazo, es decir, tiene vencimientos dentro de 4 o más años. No son recursos que estén disponibles al instante. Y ya, pues por ejemplo, en el tuit de la abuela García ya daba por hecho que se van a llevar todos los 2.5 billones de pesos cuando ni siquiera están disponibles al instante. El resto de los activos es la cartera de crédito neta del instituto, que equivale a 1.5 billones de pesos. Otra vez, no son recursos disponibles, sino son garantías de crédito. Ahora bien, cada año el Infonavit programa la cantidad de recursos que va a erogar en su programa de crédito. En los últimos años, poco más de 200 mil millones anuales. Ahora, adicional a esta programación, destinará un tanto a construir vivienda. Este programa necesariamente pasa por aprobación de la Asamblea del Infonavit. Ya por último, también han criticado que no hay fondo de vigilancia y que todo lo va a considerar el gobierno. Bueno, el extitular de Infonavit agregó que tanto la Secretaría de Hacienda como el Congreso y la Auditoría Superior de la Federación estarán vigilando al Infonavit. De hecho, dijo que antes ni siquiera se hacían auditorías. Uno de los episodios que generó mayor conflicto con sectores fue la vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Mientras se negaban, yo, dice Carlos Martínez, siempre estuve a favor. Afortunadamente tengo el orgullo de haber sido el primer director auditado y eso me mantendrá en el futuro. Además, la Secretaría de Hacienda mantendrá medidas prudenciales para el manejo de activos y el Congreso revisará el informe de suficiencia presupuestal. Ahí está, tanto Hacienda, el Gobierno Federal, el Congreso, Poder Legislativo y el órgano autónomo Auditoría también estarán vigilando estos recursos, contrario a lo que han dicho una y otra vez desde la oposición.
Sí, Dul. Y, por ejemplo, también una legisladora que ha estado compartiendo este llamado en contra de la reforma al Infonavit, nos sorprende, es Carolina Villano, secretaria general del PRI. Ella está revisando sus cuentas y hoy publica igual un video donde dice, aquí les cuento cómo recuperar sus ahorros del Infonavit y que no te los robe Morena. Atraco navideño y bueno. Atraco navideño. Así lo mueve, por si por ahí ven en X y que se empieza a mover este hashtag. Yo revisé todavía, no más que ahora con Carolina Villano, pero bueno, nos sorprende que venga desde el PRI este llamado, con lo que les comentábamos, las organizaciones sindicales relacionadas con el PRI, pues están también llamando a frenar esta discusión, al menos están pidiendo un diálogo. Y hoy el diputado Ricardo Monreal confirmó hace unos minutos en su cuenta de Twitter, en un video que publica, que no piensan convocar a un periodo extraordinario en lo que resta del año. Será hasta febrero donde retomen las sesiones, las discusiones. Dice Citla, ahora sí muy activos los sindicatos. Ay, se me movió. Ahí debería trabajar todos los días, solo estiran la mano para recibir dinero de nosotros, quienes pagamos la cuota sindical. El día de ayer, lunes, el coordinador de Morena en Diputados, Ricardo Monreal, había adelantado que se canceló la sesión extraordinaria que se tenía prevista para mañana 18 de diciembre, precisamente para, entre otros temas, discutir esta reforma a la ley de Infonavit, que ya le habían mandado por parte del Senado aprobada. Pero se canceló porque van a esperar a tener diálogo con los voces de líderes sindicales y también con voces como del sector empresarial, Coparmex y Canacintra, que se han estado manifestando en contra. Pero desde la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados ya tenían todo listo para ayer sesionar. Ya había convocado a sesión para abordar el dictamen luego de que el Senado había enviado la minuta. De hecho, ellos ya habían consultado el dictamen y es gracias a la Comisión de Vivienda que está publicada en la Gaceta Parlamentaria este dictamen. Me decía, por ejemplo, Ara G, que este es un programa nefasto, algo así dice, porque ella dice que es falso lo que estamos planteando, pues justamente le estábamos proyectando el dictamen, no es interpretación de ninguna de las voces, es directamente lo que está diciendo. A ver si pueden poner particularmente la parte del artículo 42, que es lo que cita Anaya, y luego dice artículo 40, que es lo que decía, no hay ningún artículo 40 modificado. Los recursos del instituto o bajo su administración se destinarán a la inversión de inmuebles destinados a sus oficinas y de muebles estrictamente necesarios, también a la construcción de vivienda que realice el instituto, a las demás erogaciones relacionadas con su objetivo, y ahí va desglosando, justamente ahí está en pantalla, va desglosando cómo estas decisiones y manejo de recursos no los decide una sola entidad, en este caso señalan que el gobierno, sino es tripartita. Dul, sí. Bueno, aquí los vamos leyendo, y yo también destacaría que seguramente en estos días seguiremos viendo manifestaciones convocadas por esta Asociación General de Trabajadores, que, como les comentamos, está también compuesta o están siendo convocadas por brazos priistas como la CROC, y que a mí me llamó la atención lo que este lunes comentan de, bueno, si la acusación es que estamos ganando más que la presidenta, bueno, pues ahora sí que se bajen esos sueldos, es decir, hasta que ya lo señalan, entonces sí, ya, bueno, vamos a pensar en si reducimos nuestros salarios. Mon, ¿qué te parece si para terminar con todo escuchamos precisamente a la presidenta de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados? La prensa ayer se le acerca y le pregunta qué piensa de que el gobierno se quiere robar los fondos de vivienda, y ella dice, yo ya consulté el dictamen y en ninguna parte dice eso, así lo dijo. Por supuesto que lo vimos, pues dictaminamos, ya está en Gaceta el dictamen de esta comisión y no veo de dónde
con todo el respeto, ¿verdad? La Asamblea General y el Consejo de Administración, que son los máximos órganos de decisión donde se tomarán, valga la redundancia, estas decisiones administrativas, de financiamiento, dispersión, ejecución, son justamente en el Consejo de Administración, y el mismo tiene representación tripartita. Exactamente 4, 4 y 4. Y en la Asamblea General son 10. Ahí sí hubo reducción de miembros, pero son tripartitas los dos órganos de máxima decisión. Donde hay una disparidad es en vigilancia, es en auditoría y transparencia. Pero las decisiones las toma el Consejo de Administración y ahí están debidamente representados los 3 sectores. Entonces no existe esto que reclamaba la oposición el viernes, los senadores de oposición, que ahora el gobierno va a tener mayoría en ese Consejo. Ustedes pueden ver el dictamen que ya está en Gaceta, insisto, y se van a dar cuenta lo que les digo. Asamblea y Consejo de Administración, los máximos órganos de decisión y administración, son tripartita, tienen el mismo número de integrantes los 3 sectores involucrados, Estado, sector patronal y personas trabajadoras. Y en los comités de vigilancia, de auditoría y transparencia sí tiene mayoría el Estado. Y bueno, el dictamen ya está en Gaceta, así que pues creo que todas y todos podemos hablar, ¿verdad?, del tema, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta. Yo creo que la iniciativa de la presidenta es de alta envergadura, que lo que busca es generar vivienda para las y los trabajadores. Lo alineamos a los objetivos de la Agenda ONU Hábitat para tener las características de una vivienda adecuada, que las juventudes por fin van a poder aspirar a una vivienda, los sectores de mayor vulnerabilidad, las madres solteras. Es decir, creo que es una iniciativa que busca reivindicar a la base trabajadora. ¿A usted no le gustó esta instrucción? A mí, yo soy soldada de esta Cámara de Diputadas y Diputados y por supuesto pues actuamos de manera colegiada, se sometió a la consideración de la Junta Directiva y acordamos mantenernos en sesión permanente para estar completamente listas y poder votar este dictamen. Bien, pues terminamos ya el con todo, espero haya quedado claro de qué va esta reforma y por qué deciden posponer su discusión en Cámara de Diputados hasta el próximo año, algo que por cierto hoy confirmó Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, y él aseguró que se trata de una desinformación brutal y confirmó que todo esto va para enero-febrero, que es cuando comienza de nuevo las sesiones. Sí, Dul, y aquí, bueno, yo destacaría también lo que nos están comentando. Habla de la distorsión de la información a su conveniencia, se lo plantea Ana G., refiriéndose a las legisladoras del PRI y del PAN. Lo que yo les diría es, bueno, hay que escuchar, hay que seguir bien pendientes de lo que comentan desde esos partidos, también lo que hablan desde el oficialismo, y pues ustedes con toda la información completa ya saben qué decisión y qué postura tomar. Pues también ya tienen la información completa de la respuesta de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Nos enlazamos pues en directo y pues con ello llegamos al final de este 2 con Todo, martes 17 de diciembre, ya pues la última semana previa a las grandes fiestas de Navidad y Año Nuevo. Sí, aquí en el chat están muy navideños, entonces estaban platicando de sus posadas, de cómo toda la... Qué sabroso. Sí, de cómo los últimos días han estado ahí festejando. Qué bueno que están festejando. Pues gracias a Luz Clara, Master of Puppets, Iván Guevara, Rodolfo Salas, Hugo González y demás gente que siempre anda aquí con todo en el chat. Mon, pues que tengas muy buena noche. Tú también, Dul. Nos vemos mañana aquí en 2 con Todo, ya lo saben, a las 8:30. Descansen. No se pierdan el versus de esta noche en Estudio B, martes 10 de la noche, porque pues sí, teníamos que hablar de este enfrentamiento entre Adán Augusto López Hernández contra Ricardo Monreal. ¿Acaso una fotografía ya terminó con toda esta serie de denuncias que dijo el senador Adán Augusto López Hernández en tribuna de la Cámara de Senadores? ¿Tú qué piensas, Alina? Bueno, bastantes son los retos que se tienen que debatir, que reflexionar y que construir dentro y fuera de la 4T, de Morena,
y pues qué queda para la ciudadanía, para los periodistas. Así que pues nos metimos también en todo esto a propósito de este pleito. ¿Tú qué dices, Meli? Adán, Monreal, o hay más políticos por ahí, pragmatismo versus las bases. Bueno, al final este es un verso en donde hablamos de todos estos retos y de los problemas no resueltos, pero también de la responsabilidad que tenemos las y los ciudadanos en la construcción de una política, ahora sí, cada vez más pública. Así que no se pueden perder este nuevo episodio de Versus por Estudio B aquí a las 10 de la noche. Y no se pierdan este miércoles también el versus Adán Augusto López Hernández contra Ricardo Monreal. Lo pueden encontrar a partir de las 4 de la tarde por Sin embargo al aire.